Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Vamos a hablar hoy del mecanoscrito original de la novela 100 años de soledad con correcciones autógrafas de Gabriel García Márquez. Este documento, que proviene del Fondo Guillermo Tovar de Teresa, fue añadido a la lista de la UNESCO del programa Memoria del Mundo en el año 2023, al tratarse de un documento con una importancia trascendental, no solo para la historia de la literatura iberoamericana, sino para la historia universal. Este es el documento original que fue copia de la novela 100 años de soledad. Fue escrito entre 1965 y 1966 de una idea original de Gabriel García Márquez que se dio en 1948 en una novela que se llamó La Casa. Sin embargo, esta idea no prosperó y Gabriel García Márquez tuvo que esperar un par de décadas para poder dar con la idea que iba a generar esta novela. La génesis de 100 años de soledad se da en un viaje, o más bien en el intento de un viaje que hacía por carretera Gabriel García Márquez hacia el puerto de Acapulco, en Guerrero, México, en donde él piensa en esta forma en que el abuelo va a llevar al nieto a conocer en un país cálido de Sudamérica el hielo. Sin embargo, la idea fue tan fuerte que García Márquez ya no pudo llegar al puerto. Se regresó y empezó una epopeya de prácticamente 2 años en donde él se encerró en el estudio de su casa en San Angelín, ya que llevaba un par de meses ya viviendo en la Ciudad de México, que fue una de sus patrias adoptivas, o matria más bien, y entre el humo de cigarro, porque él fumaba un par de cajetillas al día, y tocando solamente las teclas de la máquina con 2 o 3 dedos, escribió estas 490 páginas, que son hojas en donde contienen 28 líneas, cada una de 60 golpes. La novela se contuvo aquí, él estuvo estos 2 años encerrado, en donde solo se dedicó a escribir, él tenía una forma muy particular y solamente estaba él. Tenía que estar en soledad, tenía que estar en silencio para poder dar génesis a esta novela que finalmente detonó el boom latinoamericano de la literatura. García Márquez, después de 2 años de encierro y de su esposa, la famosa Gaba, pues estuvieron sobreviviendo de préstamos, de la generosidad de los amigos, de los comerciantes cercanos, y habían acumulado ya una deuda importante cuando termina la novela García Márquez y van entonces, porque se iba a publicar en Sudamérica, a la oficina de correos para intentar hacer el envío. Ellos en realidad contaban en este momento con muy pocos recursos, por lo que solamente podían enviar la mitad del mecanoscrito. Lo empiezan a pesar hasta encontrar el 50% de esta novela, lo envuelven con mucho cuidado, lo envían y tristemente cuando llegan a su casa se dan cuenta que enviaron la segunda parte, no la primera. Entonces, esperando que la novela fuera buena y que con ella pudieran ellos solventar no solamente las deudas que tenían, sino en adelante, les llega el aviso del editor de Editorial Sudamericana, en donde les dice que la novela es muy buena en realidad y que muere por leer la primera parte. Esto allana el camino para ellos y a partir de ese momento se suscitan una serie de hechos que empiezan a hermanar la novela con todos sus lectores. Es importante señalar que la trascendencia de esta novela está dada porque mucha gente en Latinoamérica ha encontrado elementos que la vinculan con sus propias historias familiares y de ahí son pocos los lectores que no han logrado una conexión. La mayoría se ha encontrado en las letras y en las páginas de esta novela y los mismos contemporáneos a García Márquez que tuvieron el privilegio de leer la novela antes de que saliera a la luz, señalaban que había un espíritu latinoamericano en ella y que se identificaban también con la forma de escribir de García Márquez por su meticulosidad. Y hay una anotación en particular de Carlos Fuentes, quien dice que ellos a veces al escribir guiones de películas, que ese fue uno de sus oficios, el que les permitió mantenerse, pues tardaban horas enteras en decidir si poner o no una coma. De ese tamaño era su vocación de escritores y su afán de perfeccionar las lecturas. El
mecanuscrito original, el que tipea con estos 3 dedos García Márquez, fue destruido por el propio autor. Ese contaba con muchísimas anotaciones, borrones, tachaduras. Sin embargo, él a eso le llamaba sus trucos de carpintería y siempre se negó a que alguien más tuviera acceso a ello, porque le parecía algo muy íntimo y que pertenecía solo a él y a su proceso. Fueron en realidad muy pocas las personas quienes tuvieron acceso a estas correcciones y después se hicieron 5 copias a la usanza anterior, estamos hablando de los años 60, en donde las copias se hacían con papel carbón. Se le colocaba una hoja de papel bond y atrás hojas de papel mantequilla que eran más delgadas y que permitían que los golpes de la máquina pudieran traspasar todas esas hojas. Y entonces, bueno, así se hicieron 5 copias, de las cuales solo se conservan 2. Una que está en la Universidad de Texas, que es la que desde 2014 aloja el acervo de Gabriel García Márquez, y la otra es esta, que por muchos años se pensó que estaba perdida. Sin embargo, esta fue una copia que el mismo García Márquez regaló a Emanuel Carballo y que cuenta con las anotaciones manuscritas en tinta de Gabriel García Márquez y a lápiz de Emanuel Carballo. Carballo la conservó y la heredó en vida a su hijo, quien a su vez la vendió a Guillermo Tovar de Teresa. Cuando en 2018 pasa el acervo de Guillermo Tovar de Teresa a Fundación Carlos Slim, la copia pues pasa también a los fondos de Fundación Carlos Slim. Guillermo Tovar de Teresa mandó a hacer un estuche especial en el que están contenidas las 490 hojas y no fue algo que se diera a conocer. En realidad esto se hizo público a partir de que el acervo pasa a Fundación Carlos Slim y se empieza a compartir con los distintos públicos. Fue estudiada por varios especialistas, entre ellos también estuvo el hijo de Gabriel García Márquez, quienes bueno, dieron fe de la autenticidad del documento y de las anotaciones que están ahí. La mayoría de las páginas están libres de notas. Las anotaciones en muchas ocasiones son menores, en donde hay tachaduras de palabras, muy pocas tachan párrafos completos, algunas palabras que estaban mal escritas fueron corregidas. Sí hay una anotación importante en donde el autor cambia el nombre de José Buendía a José Arcadio Buendía, que es el nombre que ahora todos ubicamos como el patriarca de esta familia de los Buendía. Y sí hay un párrafo completo que él cambia en donde quita los nombres y algunas palabras altisonantes, quita los nombres de varios autores de la literatura, los transforma en un párrafo mucho más sosegado y la versión original sale ya con esta misma autocensura que el autor aplicó, quizá por pensar que eran palabras un poco fuertes. La verdad es que esas explicaciones ya no las tenemos. El documento fue presentado ante la UNESCO en un formato que es muy detallado, en donde se pregunta, bueno, desde el origen del documento, la génesis, toda la historia que existe, todas las atenuantes que justifiquen el valor del documento para que la UNESCO proceda a deliberar a partir de un jurado de especialistas si el documento cubre con las condiciones que establece la misma institución para poder inscribirlo en Memoria del Mundo. Afortunadamente logramos esta inscripción el año pasado y ahora podemos aquí precisamente observar el documento que certifica la inscripción del mecanuscrito original de 100 años de soledad con correcciones autógrafas de Gabriel García Márquez. Aquí lo estamos presentando también con 2 ejemplares. Uno es proveniente de la colección de Guillermo Tovar de Teresa, que es la edición original de 100 años de soledad, editorial sudamericana de 1967, y otra de los años 80, que viene del fondo del doctor Ernesto de la Peña. Es ya una edición mexicana y bueno, son parte de todo el devenir que ha tenido este libro, esta novela, que seguirá generando lectores y muchísima cercanía con los mismos, sobre todo en Latinoamérica.